La batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815, es una de las batallas más famosas y decisivas en la historia europea. Marcó el fin de las guerras napoleónicas y la derrota final de Napoleón Bonaparte, un genio militar que había dominado Europa durante más de una década. La batalla tuvo lugar cerca del pueblo de Waterloo, en la actual Bélgica, y enfrentó al ejército francés de Napoleón contra las fuerzas de la coalición lideradas por el duque de Wellington y el mariscal Gebhard Leberecht von Blücher. Waterloo es a menudo recordada como un punto de inflexión en la historia europea, que dio paso a una nueva era de equilibrio político en el continente y allanó el camino para el largo periodo de paz que siguió. Contexto y preludio a la batalla. La batalla de Waterloo no surgió de manera aislada, sino que fue la culminación de años de inestabilidad política y guerras en Europa. Napoleón Bonaparte, quien se había coronado emperador de Francia en 1804, pasó gran parte del siglo XIX expandiendo los territorios franceses y estableciendo una influencia dominante en toda Europa. Sin embargo, para 1812, la marea comenzó a volverse en su contra, sobre todo con la desastrosa campaña rusa que debilitó gravemente a su ejército. En 1814, después de una serie de derrotas, Napoleón fue obligado a abdicar el trono y fue exiliado a la isla de Elba en el Mediterráneo. La monarquía borbónica, liderada por el rey Luis el XVIII, fue restaurada en Francia. Sin embargo, en marzo de 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, reuniendo tropas y simpatizantes a medida que avanzaba hacia París. Su regreso, conocido como los 100 días, alarmó a las potencias europeas que lo habían derrotado. Rápidamente formaron la Séptima Coalición, compuesta por el Reino Unido, Prusia, Austria, Rusia y otras naciones aliadas, con la intención de remover a Napoleón del poder de una vez por todas. La estrategia de Napoleón y las fuerzas de la coalición. Napoleón sabía que sus posibilidades de éxito a largo plazo eran escasas. Se enfrentaba a una poderosa coalición de naciones europeas decididas a restaurar el orden anterior a Napoleón. Para sobrevivir, Napoleón necesitaba actuar rápida y decisivamente. Su estrategia era atacar primero y derrotar a los ejércitos de la coalición uno por uno antes de que pudieran combinar sus fuerzas. Su enfoque inmediato estaba en el ejército anglo-holandés comandado por Arthur Wellesley, el duque de Wellington, y el ejército prusiano dirigido por el mariscal Blücher. Ambos ejércitos estaban estacionados en la actual Bélgica, y Napoleón planeaba destruirlos antes de que las fuerzas más grandes de la coalición pudieran movilizarse por completo. El 16 de junio de 1815, el ejército de Napoleón se enfrentó a los prusianos en la batalla de Lynch, derrotándolos pero sin asestar un golpe decisivo. Ese mismo día, su subordinado, el mariscal Michel Ney, se enfrentó a las fuerzas de Wellington en la batalla de Quatre Bras. Aunque los franceses lograron algunos avances iniciales, Ney no pudo evitar que Wellington retirara su ejército en buen orden hacia el pueblo de Waterloo. Wellington eligió esta ubicación porque ofrecía un terreno defensivo favorable, una cresta que brindaba protección y un buen campo de tiro para sus tropas. El campo de batalla. El campo de batalla en Waterloo se extendía por una zona relativamente pequeña, de aproximadamente 4 kilómetros de largo. El ejército de Wellington tomó una posición defensiva en una cresta cerca del pueblo de Mont-Saint-Jean, mientras que las fuerzas de Napoleón se desplegaron al sur, cerca del pueblo de la Belle-Alliance. Las fuerzas de Wellington, compuestas por británicos, holandeses, belgas y alemanes, sumaban alrededor de 68.000 hombres y 150 cañones. Se esperaba que el ejército prusiano de Blücher, que se había estado reorganizando tras su derrota en Lynch, llegara con unos 50.000 soldados para reforzar a Wellington. El ejército de Napoleón, compuesto por veteranos franceses, contaba con unos 73.000 hombres, con 250 cañones. A pesar de estar ligeramente superado en número, Napoleón creía que sus soldados altamente experimentados, especialmente la Guardia Imperial, le darían la ventaja en la batalla. También contaba con el retraso de la llegada del ejército prusiano, esperando derrotar a Wellington antes de que Blücher pudiera reforzarlo.
La mañana del 18 de junio. En la mañana del 18 de junio de 1815, la batalla comenzó bajo cielos nublados y con la tierra embarrada por la lluvia de la noche anterior. Esto retrasó el inicio de la batalla hasta alrededor de las 11:30 de la mañana, ya que Napoleón quería permitir que el terreno se secara un poco, sobre todo para asegurar que su artillería pudiera ser más efectiva. La primera acción importante del día ocurrió cuando Napoleón ordenó un asalto a Hougoumont, una granja fortificada en el flanco derecho de Wellington. Este ataque tenía la intención de atraer las reservas de Wellington lejos del centro de su línea. El asalto francés a Hougoumont comenzó con un bombardeo seguido de ataques de infantería, pero la granja fue defendida ferozmente por tropas británicas y alemanas. Los combates en Hougoumont continuarían durante todo el día, sin que ninguno de los bandos lograra una ventaja decisiva. A pesar de la intensa presión francesa, los defensores lograron mantener su posición, impidiendo que Napoleón lograra su objetivo. Los ataques franceses y la defensa de Wellington. Mientras la lucha por Hougoumont seguía, Napoleón lanzó un asalto importante en el centro del campo de batalla. Ordenó al mariscal Ney que liderara un ataque de infantería a gran escala contra la posición de Wellington. La infantería francesa avanzó en grandes columnas, con apoyo de artillería, hacia la cresta ocupada por las fuerzas anglo-holandesas. Wellington había desplegado a sus tropas detrás de la cresta para minimizar las bajas causadas por la artillería francesa. A medida que las columnas francesas avanzaban, fueron recibidas con descargas disciplinadas de fuego de mosquete y disparos de cañón por parte de las fuerzas de Wellington. Al mismo tiempo, los franceses lanzaron otro ataque sobre la Haye Sainte, una granja ubicada cerca del centro de la línea de Wellington. La Haye Sainte fue defendida ferozmente por tropas alemanas al servicio de los británicos, que resistieron durante varias horas. Sin embargo, los franceses lograron finalmente capturar la granja, creando una brecha en el centro de Wellington. A pesar de esto, la línea de Wellington no se rompió, y sus tropas continuaron manteniendo la cresta. Alrededor del mediodía, Napoleón recibió informes de que los prusianos, bajo el mando de Blücher, se acercaban desde el este. Este fue un desarrollo crucial, ya que significaba que Napoleón ahora enfrentaba la perspectiva de una batalla en dos frentes. En respuesta, Napoleón envió parte de sus fuerzas, bajo el mando del general Lobau, para retrasar el avance prusiano mientras él continuaba concentrándose en derrotar a Wellington. Las cargas de caballería de Ney. A medida que la batalla avanzaba, Ney, creyendo que las fuerzas de Wellington estaban vacilando, ordenó una serie de enormes cargas de caballería contra el centro de la línea anglo-holandesa. Ney estaba bajo la impresión errónea de que las tropas de Wellington se retiraban, pero en realidad simplemente se estaban reubicando para fortalecer su defensa. La caballería de Ney, compuesta por miles de jinetes, cargó repetidamente hacia la cresta donde la infantería anglo-holandesa había formado cuadrados defensivos. La infantería británica y aliada formó cuadrados defensivos, una táctica diseñada para protegerse contra los ataques de caballería. Las cargas de caballería fueron espectaculares pero finalmente ineficaces. Los cuadrados resistieron, y la caballería francesa no pudo romper las formaciones. Las repetidas cargas de Ney fueron costosas, ya que dejaron a la caballería francesa exhausta y vulnerable a contraataques. Además, Ney había comprometido una parte significativa de las reservas francesas en estas cargas inútiles, debilitando la posición general de Napoleón. La llegada de los prusianos. Al final de la tarde, la situación para Napoleón se volvía cada vez más desesperada. Los prusianos, bajo el mando de Blücher, habían llegado al campo de batalla y comenzaron a atacar el flanco derecho francés. Napoleón había anticipado esta posibilidad y había desplegado el cuerpo del general Lobau para contener el avance prusiano. Sin embargo, la presión prusiana continuó creciendo, y las fuerzas de Lobau finalmente fueron superadas. A medida que los prusianos avanzaban, comenzaron a amenazar el flanco y la retaguardia del ejército francés, lo que puso a Napoleón en una situación crítica.
Con los prusianos atacando desde el este y el ejército de Wellington manteniendo firmemente su posición en el oeste, Napoleón se encontraba atrapado entre dos fuerzas cada vez más fuertes. A pesar de la tenacidad de sus tropas, se hizo evidente que el ejército francés estaba al borde del colapso. El ataque final de la Guardia Imperial. En un último intento por salvar la batalla, Napoleón decidió lanzar a su Guardia Imperial, su unidad más prestigiosa y experimentada, en un ataque desesperado contra las líneas de Wellington. La Guardia Imperial había sido mantenida en reserva durante gran parte del día y se consideraba invencible, habiendo jugado un papel crucial en muchas de las victorias anteriores de Napoleón. Aproximadamente a las 7 de la tarde, la Guardia Imperial avanzó hacia la cresta defendida por las tropas anglo-holandesas. Sin embargo, a pesar de su reputación, la Guardia fue recibida con un devastador fuego de artillería y mosquete por parte de las tropas de Wellington, que resistieron firmemente. La Guardia Imperial, enfrentando bajas masivas y sin refuerzos a la vista, comenzó a retroceder. Por primera vez en su historia, la Guardia Imperial se retiró en desorden, lo que provocó el colapso de la moral del ejército francés. La derrota de Napoleón. La retirada de la Guardia Imperial marcó el final de la batalla. Con la Guardia en retirada y los prusianos atacando por el flanco, el ejército francés se desintegró rápidamente. Napoleón, viendo que la situación era insostenible, se vio obligado a abandonar el campo de batalla. La derrota fue total, y el ejército de Napoleón se desmoronó en una huida caótica. La victoria en Waterloo aseguró el fin del gobierno de Napoleón. Poco después de la batalla, Napoleón abdicó nuevamente y fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, donde pasó el resto de su vida bajo vigilancia británica. La batalla no solo selló su destino, sino también el de Europa, poniendo fin a más de una década de guerras devastadoras. Consecuencias de la batalla. La batalla de Waterloo tuvo profundas consecuencias para Europa. Marcó el fin de la era napoleónica y el restablecimiento de la monarquía borbónica en Francia con la restauración de Luis el XVIII. Los aliados victoriosos, reunidos en el Congreso de Viena, se dedicaron a reconfigurar el mapa de Europa, restaurando los antiguos monarcas y buscando crear un equilibrio de poder que evitara futuras guerras a gran escala. Este sistema, conocido como la Restauración, dominó la política europea durante gran parte del siglo XIX. Para el Reino Unido, la victoria en Waterloo consolidó su estatus como la principal potencia militar y económica de Europa. El duque de Wellington, quien había comandado las fuerzas aliadas, fue aclamado como un héroe nacional y alcanzó un estatus casi mítico en la historia británica. Prusia, por su parte, emergió como una potencia militar en ascenso, lo que sentaría las bases para su posterior unificación bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. El impacto en la historia militar. Desde una perspectiva militar, Waterloo es considerada un hito en la historia de la guerra. La batalla puso fin a la era de las tácticas napoleónicas que habían revolucionado la forma de hacer la guerra en Europa. A partir de Waterloo, los ejércitos europeos comenzaron a adaptarse a nuevas realidades tecnológicas y estratégicas, incluyendo la creciente importancia de la artillería y el uso de defensas fijas. La batalla también subrayó la importancia de la cooperación entre aliados y la coordinación de fuerzas multinacionales, como lo demostraron las acciones combinadas de los británicos y prusianos. El impacto político y social. Políticamente, Waterloo estableció las bases para la paz relativa en Europa que duró hasta la Guerra de Crimea en 1853. Este periodo de estabilidad permitió a Europa recuperarse de los estragos de las guerras napoleónicas y facilitó el desarrollo político y económico del siglo XIX. Además, la derrota de Napoleón puso fin a las ideas de expansión imperial francesa, abriendo el camino para que otras potencias europeas asumieran roles más prominentes en el escenario global. El legado de Waterloo. El legado de la batalla de Waterloo trasciende el campo de batalla. En la memoria popular, se ha convertido en un símbolo del final de una era y de la caída de un líder militar que había sido prácticamente imparable durante muchos años. La frase encontrar su Waterloo ha entrado en el vocabulario común,
representando una derrota decisiva o final. La batalla también reforzó las reputaciones de figuras clave como el Duque de Wellington, quien fue celebrado como un héroe en el Reino Unido, y Napoleón, quien, a pesar de su derrota, continuó siendo admirado por su genio militar. Waterloo también tuvo un impacto profundo en la historia militar. Las tácticas y estrategias empleadas en la batalla han sido estudiadas y debatidas por expertos militares a lo largo de generaciones. La efectividad de las formaciones defensivas, como los cuadros de infantería contra la caballería, y la importancia de las tácticas de armas combinadas, fueron lecciones clave extraídas de la batalla. Además, Waterloo subrayó la importancia de la coordinación y el tiempo entre las fuerzas aliadas, como lo demostró la llegada oportuna de los prusianos bajo Blücher. La batalla de Waterloo fue un evento decisivo que cambió el curso de la historia europea y mundial. Marcó la derrota final de Napoleón Bonaparte, poniendo fin a su reinado y a las guerras napoleónicas que habían consumido Europa durante más de una década. La batalla puso fin a la era revolucionaria y napoleónica, permitiendo la restauración de las monarquías y el restablecimiento de un equilibrio de poder en Europa. Su importancia sigue siendo recordada y estudiada hoy en día, no solo como un enfrentamiento militar clave, sino también como un momento definitorio en la historia política y social del siglo XIX.